Esa de la siguiente manera, y dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza, francamente, me ha hecho dar vueltas a la cabeza, porque hay tanto allí en esas palabras que yo no sé cómo sacarle el jugo, y le he estado pidiendo al Señor, por favor, cómo en primer lugar se entiende esa bienaventuranza, y en segundo lugar cómo explicar lo que hay allí. Pues vamos, no le tengamos miedo, y eso es la palabra que yo recibí. Sencillamente hay que hacer el trabajo de estudiarla, porque hay algo que sí se entiende cuando uno la lee rápidamente. Bienaventurados los mansos. Y yo diría que vale la pena ver el texto. Vamos a ver si podemos ver el texto aquí en la pantalla. Dice: bienaventurados los mansos, el versículo 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ustedes ven que es la tercera bienaventuranza. La primera es los pobres en espíritu, y nosotros hablamos acerca de ellos. Son los que se presentan al Señor golpeando el pecho diciendo: Señor, ten piedad de mí, pecador. Son los que se presentan al Señor con manos vacías. Ellos saben quiénes son a fondo. Aunque tengan una vida ordenada, aunque tengan una vida de muchos frutos, ellos saben de dónde vienen. Y que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estarían? Así que ellos siempre se presentan al Señor, no con sus vidas transformadas, aunque sí lo han sido. Se presentan al Señor no con sus frutos, aunque los tienen abundancia, sino con la pobreza de espíritu, porque ellos saben que la grandeza de la santidad de Dios es mucho más alta, mucho más grande de lo que ellos jamás pudieran alcanzar. Y el Señor dice: de ellos es el reino de los cielos. Y nos dimos cuenta también que no es una promesa. No dice el Señor porque de ellos será el reino de los cielos, sino que de ellos es el reino de los cielos. Está en el modo presente del verbo. Y es importante ver ese modo presente. Y ese modo presente abarca todas estas bienaventuranzas, aunque algunas de ellas están en el futuro. Es decir, este reino de Dios al cual ya pertenecen los pobres en espíritu, verán otras cosas para ellos en el futuro. Y vimos cómo eso ya comenzó a cumplirse en la segunda bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que lloran. Este es ese llanto desconsolado. Es ese llanto que proviene de una gran pérdida, de un gran golpe moral. Es ese llanto que proviene de esas ocasiones cuando el dolor es tan grande que uno no sabe cómo se va a poder recuperar de lo sucedido. Y nos dimos cuenta que ellos recibirán paracletos, ellos recibirán consolación, ellos recibirán la presencia espiritual
del Espíritu Santo, a quien Dios lo llama el Consolador, el Paracleto. Es esa persona que se presenta en nuestras vidas de una manera que nos abraza, porque muchas veces en ese gran dolor las palabras no valen mucho. De hecho, cuando una persona está en ese gran dolor, de ese llanto desconsolado, las palabras no tienen mucho valor para consolar. Lo que tiene valor es ese abrazo, es esa presencia personal del amigo, de la amiga en ese momento que está allí en casa, que trae una comidita, trae algo, se queda allí para limpiar, para arreglar, se pone esa comedida y se queda allí junto a usted. Eso trae consolación, es la presencia. Y así es como el Señor nos consuela cuando nosotros venimos con esa pobreza de espíritu de la que habla la primera bienaventuranza. Como vamos a ver, todas estas bienaventuranzas están ligadas, están atadas. Así que aquí también el Espíritu Santo nos trae el consuelo de que la justicia de Cristo es nuestra, de que todo lo que nosotros pedimos espiritualmente ya es nuestro por la gracia de Cristo. El Paracletos nos trae todo lo que es de Cristo y lo coloca a favor del Padre, de tal modo que cuando el Padre nos ve, Él nos ve con esa perfección, con ese amor, con esa pureza de su Hijo, aunque no la tengamos, aunque no sea nuestra. Por pura gracia, Él nos mira a través de su Hijo. Y así es como nosotros quedamos consolados de nuestros pecados. Es increíble, la gracia de Dios para nosotros nos quebranta el corazón, nos hace también llorar de alegría, porque eso es lo que nosotros vimos la vez pasada, que después del llanto viene la alegría. Él cambia nuestro lamento en danza, nos quita las ropas de luto y nos pone las ropas de festejo, de celebración. Después de todo eso, viene esta bienaventuranza: bienaventurados los mansos. Ahora, nosotros no hemos entendido bien esta palabra manso, porque no hay una palabra adecuada, ni en español ni en inglés, que pueda dar el verdadero significado de esta palabra manso en el griego. Estas cosas fueron escritas en griego. Y tampoco es el griego actualizado que se habla en Grecia. Este es un griego especial, el griego koiné, que no es muy diferente del griego de hoy, pero sí tenía su propio significado. Bueno, y una de esas palabras es la palabra manso. Yo me sorprendí cuando me di cuenta del significado de esta palabra manso en griego, porque no es nada de lo que pensamos. Cuando nosotros pensamos en la palabra manso, nosotros estamos pensando tal vez en una persona que no tiene columna vertebral, es decir, que por cualquier cosa lo empujan de un lado para el otro y él se deja y es como la víctima de todas las cosas que puedan suceder y tiene que vivir una vida así, agachada y empujada por todos los demás porque tiene que ser manso. Bueno, por ahí hay un dicho, no sé dónde lo aprendí, si fue entre
La comunidad hispana de Estados Unidos es una comunidad mixta, puertorriqueño, salvadoreño, mexicano, hondureño, guatemalteco, si fue cuando estuve en el Perú, que también es una cultura con mucho color en su idioma, así como nuestra cultura acá en Colombia. Pero el dicho es manso, pero no menso. Y a nosotros nos hace reír, pero va en una buena dirección para traducir el significado de la palabra manso. Cuando yo estaba en la secundaria, teníamos una profesora de literatura inglés. Ella era profesora de literatura y gramática inglés. Ella había nacido en África del Sur y todavía me recuerdo el nombre de ella, Mrs. Tapper. T-A-P-P-E-R. Tapper. Y yo les digo que en ese momento esta escuela secundaria estaba en una sección de Nueva York y allí llegaba todo tipo de alumno de todas las partes de Nueva York, de Manhattan, de Brooklyn, del Bronx, de Queens. Y éramos pelados que traíamos la ciudad adentro, rebeldones de todo tipo, y había muchachos y muchachas en la clase que de alguna manera buscaban crear caos en el aula para que la maestra o el maestro no enseñara, y cuando llegaran las pruebas, los exámenes, pues no había mucho que examinar porque no habíamos abarcado ese material. Esa era la estrategia, crear caos y obstruir lo que sucedía en el aula. Y créanme que a veces se lograba, y yo diría hasta con la mayoría de los profesores. Me les quito el sombrero ahora, años después. Pero en aquel entonces era asunto como de risa y burlita ver a los maestros sudando. Todos menos Mrs. Tapper, la señora Tapper. La señora Tapper tenía una presencia, tenía una dignidad. No recuerdo como cuántos años tendría, tal vez unos 40 y pico de años. Pero cuando entraba al aula, había algo en la señora Tapper que los pelados más revoltosos del Bronx y del Brooklyn, áreas fuertes, cuando ella entraba al aula, se sentaban bien sentaditos. Y todo lo que ella decía era: buenos días, clase, saquen un papelito, pongan su nombre, y la pregunta número 1 es tal y cual, y hacía preguntas sobre la lectura que nos había dado o sobre la clase anterior. No repetía las cosas, pero tenía una presencia incuestionable. Nadie se atrevía a hacer burla, a hacer cosas revoltosas, a mascar chicle. Todos escondían el chicle, lo botaban. Cuando ella entraba, ella tenía una autoridad que a todos nos controlaba con su presencia. Yo cuento toda esa historia porque ese es el significado de la palabra manso aquí en el griego. Es una persona que tiene autoridad, pero maneja la autoridad con dignidad.
con una presencia incuestionable. Tuve la fortuna de tener varios profesores así, hasta el presidente de la universidad tenía esa presencia, esa autoridad, que con solo uno estar en su presencia, uno sentía que estaba ante una persona de autoridad que podía despedirlo del colegio con una sola palabra, pero lo trataba a uno con respeto, con dignidad, se acercaba a uno con unas palabras de consideración, de que uno se sentía que él realmente estaba interesado en uno. Esto es lo que es mansedumbre en el griego. Es una persona que tiene autoridad, pero la mantiene en reserva. Y para que ustedes vean este fundamento, voy a ir aquí a otra pestaña. Y aunque esta pestaña está en inglés, y algunos de ustedes leen en inglés, pueden ver allí que esta palabra, estamos en una página, en un enlace, donde aparecen las palabras griegas del Nuevo Testamento con su significado. Y esta es la palabra para manso, praus. En inglés es mild, gentle, es amable, gentil. Definición, mansedumbre. Pero luego dice aquí abajo, y les voy a traducir, esta raíz difícil de traducir significa más que manso. La mansedumbre bíblica no es debilidad. En vez, se refiere a ejercer el poder de Dios bajo su control. Ejercer el poder de Dios bajo su control. Por ejemplo, dice, es demostrar poder sin tener una prepotencia innecesaria. Es demostrar poder sin prepotencia. Ejercer poder sin ese ojo de fuego en el ojo, sin esa llama de fuego en el ojo, sino que es una dignidad reservada, una presencia reservada. También nos dice que la palabra en inglés manso, y aquí podemos poner español, a menudo no tiene esta combinación, la combinación de tener una actitud suave, gentil, reservada y la fuerza. Así que volviendo al ejemplo de la señora Tapper, cuando ella entraba al aula, en medio, y éramos como 25 allí en el aula era pequeña y estábamos nosotros medio apiñados allí. Cuando ella entraba al aula, nadie se atrevía a hacer relajo con la señora Tapper. Ella no amenazaba a nadie, no usaba su autoridad de maestra que nos pudiera haber dado un 0 en cualquier momento y nos hubiera podido botar de la clase o aún hasta del colegio. No, nada. Ella tenía mansedumbre bíblica. Ella era una persona
mansa. Así que de aquí en adelante, cuando ustedes lean esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos, el Señor Jesús está hablando de esa reserva, de esa dignidad, de esa discreción, de esa presencia de una persona que tiene autoridad. Y sí, voy a hablar de la palabra autoridad. Dice, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Un momentito, ¿qué tiene que ver mansedumbre con herencia? Esta fue una de las cosas que yo le di mucha cabeza a este asunto. ¿Cómo es que una persona mansa, aún en el significado bíblico, recibe la tierra por heredad? Porque ¿quiénes son los herederos? Y pues aquí cualquiera de ustedes puede abrir su micrófono, estamos como en una clase. ¿Quiénes son los que heredan cosas? No es cualquier persona que puede heredar. Bueno, los herederos son los hijos. Así que, ¿quiénes son aquí los que tienen autoridad? A nosotros se nos llama a ser hijos de Dios. Eso es lo que la palabra nos dice en otro lugar, como vamos a ver en breve. Se nos llama a ser hijos de Dios. Y un hijo que honra a su padre, honra a su madre, honra al nombre de su familia, es una persona que usa la autoridad de su nombre, la autoridad de su familia, la autoridad de sus padres, la reputación de sus padres. Tiene toda esa autoridad, pero la usa con reserva, la usa con dignidad. Es una persona noble, es una persona que tiene esa presencia de que por dentro lleva autoridad, pero la usa con reserva. Ellos entonces son hijos y reciben la tierra por herencia. Es un nuevo concepto, ¿no es cierto? Es un nuevo concepto de lo que es la mansedumbre, pero es lo que está en el fondo de esta palabra. Y yo me pregunté, bueno, ¿en qué ocasiones vemos nosotros al Señor Jesús actuando con mansedumbre? Con esa autoridad, con esa reserva. Y entonces fui aquí a San Lucas. Creo que este es el capítulo 5 de San Lucas. Me disculpo por mover esta pantalla porque a mí me molesta cuando alguien mueve la pantalla así muy rápido. Nos dice en el versículo 17 que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí está la autoridad. Fíjense que aquí los que tenían autoridad eran los fariseos y los doctores de la ley. Pero el poder del Señor no estaba con ellos, el poder del Señor estaba con el manso. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él.
Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¡Qué espectáculo tremendo, caramba! Que comienza a bajar los pedacitos de barro, pedazos de paja con que estaba hecho el techo. Y comienza a bajar pues este lecho tal vez por sogas. Y se escuchaba el palabrerío de los hombres allá arriba y el murmullo de la gente que estaba allá abajo. Y algunos esperando que alguien diera alguna orden, que saquen eso de allí. ¿Por qué hicieron eso? Cuando Jesús ve la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Qué palabras más preciosas para escuchar de parte de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esos son los que no tienen mansedumbre. Esos son los que tienen autoridad, pero con prepotencia. Esos son los que abusan de su autoridad. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Es decir, ¿qué es lo que está dando vuelta en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Aquí la palabra potestad es autoridad. Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Aquí, por medio del perdón de los pecados, Jesús el manso, el que tiene autoridad, pero la tiene con una reserva, con una autoridad interior, una autoridad que viene de lo alto. Le dice: levántate. Y de ese señor paralítico que había estado acostado allí en ese lecho, que todo el mundo lo ultrajaba, gracias a Dios que tuvo estos amigos que lo trajeron ante Jesús, pero un paralítico en aquel entonces se consideraba condenado por Dios. Dios lo hace una persona mansa, porque el paralítico se levanta del lecho con esa misma dignidad, con esa misma presencia de Jesús, y se va a su casa glorificando a Dios. Tiene una autoridad ahora propia, tiene la autoridad de un hijo perdonado. Y lo convierte en una persona que tiene mansedumbre, y el paralítico recibe la tierra por heredad. Es un hijo. Así que cuando el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ellos dicen: bienaventurados mis hijos. Y es allí donde yo les dije iba a volver a Juan 1:12. Dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y ahora viene aquí: mas
¿A cuántos los recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho. Esta es la misma palabra. Este es potestad, es la autoridad. Esto también lo podemos usar con el sinónimo de mansedumbre. Les dio la mansedumbre de ser hijos de Dios. Les dio esa autoridad, les dio esa dignidad, les dio esa presencia, esa reserva, esa alegría interior con la cual podemos nosotros presentarnos con fe y confianza ante Dios y mantener la cara digna ante cualquiera persona, porque somos mansos y ya hemos recibido la tierra por heredad. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bendición a todos ustedes, porque son mansos, porque han creído en su nombre. Y al creer en su nombre, ya tienen la autoridad, ya tienen el derecho de ser hijos de Dios. Y esto viene solo por gracia. Que entonces, al ser hijos, se nos da la tierra por heredad. Camina en esa mansedumbre hoy día, porque ya es nuestra. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús hoy y para siempre. Bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor Jesús.